Sturzenegger filtró la nueva medida de Milei. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias José Luis por la invitación, muchas gracias Rocío por esas muy cordiales palabras. Ustedes habrán visto que mi apellido es Sturzenegger, ¿no? Es suizo, pero en realidad yo soy solo 25% suizo porque era la familia del padre de mi padre, soy 50% italiano y 25% español, 100% argentino. Y menciono esto porque obviamente Argentina hace muchos años fue una meca, ¿no? Un lugar de atracción de gente de muchísimos países europeos y de muchísimos países de todo el resto del mundo. Pero en los 10 años previos a la llegada de Javier Milei a la presidencia, 2 millones de argentinos se habían ido de Argentina. Y se nos habían ido los jóvenes, se nos habían ido nuestros hijos. O sea, después de 15 años sin crecimiento económico, después de 50 años de un crecimiento pobrísimo, se nos habían empezado a ir nuestros hijos. Y ese es el precio más alto que podemos pagar por el fracaso económico, ¿no? Esa idea de que íbamos a terminar viendo a nuestros nietos crecer en el Zoom y no poder tenerlos cerca. Y los argentinos somos muy familiares, somos muy amigueros y nos gusta tener a la familia cerca y estábamos perdiendo eso, ¿no? Entonces creo que por eso en diciembre del 23 los argentinos llegaron a la conclusión que había que hacer un cambio absolutamente radical, había que avanzar en una dirección absolutamente opuesta a la que se había avanzado durante los previos 15 años, durante los previos 50 años, y eso lleva a la elección de Javier Milei a la presidencia, que venía, claro, con un discurso absolutamente radical, ¿no? Porque si los argentinos durante 50 años habían escuchado que el Estado les iba a resolver todos sus problemas o que el Estado era la solución a todos los problemas, acá venía un señor a decirles que en realidad el Estado era la causa de todos sus problemas. Así que fíjense si no era exactamente opuesto el discurso y los argentinos decidieron apostar a ese cambio, ¿no? Y empezamos, y ahora voy a describir un poquito las líneas centrales de lo que hemos trabajado estos 2 años y lo que viene por delante, por supuesto, y las cosas que están pensando. Todo eso en 15 minutos porque José Luis no me ha dado más tiempo que ese. Pero quiero decirles que obviamente hemos tenido una revalidación muy fuerte en las elecciones del último domingo, donde hemos hecho una elección formidable, donde el pueblo argentino ha revalidado, digamos, esa trayectoria que estamos llevando y que tiene un doble significado, ¿no? Porque ahora no es, yo creo que en el 2023 la gente eligió un cambio porque entendía que algo tenía que cambiar, pero ese cambio tomó cuerpo, tomó una dirección, se definió en acciones concretas y los argentinos decidieron revalidar ese cambio. Sumado a un cambio en nuestro sistema electoral que estaba pendiente hace muchísimas décadas, que era cambiar un sistema muy engorroso, muy complejo, que facilitaba en algún sentido quizás la manipulación del resultado electoral, que era con unas papeletas que eran diferentes para cada partido, con lo cual te robaban las boletas, o sea que exigía, digamos, una gran tarea de fiscalización de la elección, y entonces lo cambiamos por un proceso con una boleta única de papel que baja muchísimo las posibilidades de fraude o de manipulación del resultado electoral. Y la gran sorpresa es que el kirchnerismo o el peronismo, que quizás en nuestro imaginario tenía cierto nivel de aceptación incólume, nos hemos descubierto con la boleta única de papel que ese apoyo es mucho menor, ¿no? Entonces, estructuralmente, ese cuco que nosotros teníamos, que era el kirchnerismo, de alguna manera, en algún sentido, nos damos cuenta que era mucho menos peligroso, mucho menos poderoso de lo que de alguna manera parecía lucir en ese otro sistema electoral, ¿no? Entonces me parece que eso también a ustedes como empresarios españoles pensando en Argentina o nosotros como argentinos también nos da como un aire, ¿no? Porque la idea de volver al pasado resulta mucho menos plausible después del resultado del 26 de octubre, tanto por el apoyo de los argentinos a esta trayectoria nueva, sino porque hemos logrado, bajo la presidencia de Milei, tener un sistema mucho más transparente, y en ese sistema más transparente el apoyo a las ideas de la libertad luce mucho más fuerte y mucho más claro. Yo diría que la presidencia de Milei tiene 2 grandes ejes que me parece que es muy importante entender, entonces voy a hablar de ellos 2. El primero es
la necesidad de tener un superávit fiscal. Javier Milei piensa que gran parte de los problemas que hemos tenido nosotros como nación surgen de los desequilibrios fiscales. Los desequilibrios fiscales han generado el uso siempre de la emisión monetaria y por consiguiente de la inflación, han generado gobiernos que estaban siempre, digamos, en el borde del abismo. Cuando un gobierno está en el borde del abismo empieza a manotear de acá o por allá, con lo cual afecta y lesiona los derechos de propiedad. No puedes tener derechos de propiedad estables si no tienes un gobierno con finanzas públicas sanas. Entonces esto ha sido como si se quiere, un pilar absolutamente incólume, ¿no?, de su presidencia, con resultados absolutamente sorprendentes, porque él, heredando un déficit fiscal en el fisco de unos 5 puntos del PBI, en un mes él básicamente logra el equilibrio fiscal. Y ese equilibrio fiscal, cuando digo equilibrio fiscal no digo superávit primario, sino digo superávit fiscal total, se ha mantenido a lo largo de estos últimos 2 años, así que hoy Argentina es uno de los 5 países del mundo que tiene superávit fiscal y tiene un compromiso de su presidente que es fuertísimo con el superávit fiscal. Y me detengo un minuto antes de pasar al segundo gran eje, que es el de la libertad económica, en este punto, porque yo creo que la experiencia argentina, que por supuesto puede o no ser transferible a otros países, cada uno podrá ver qué toma de esto, pero les comparto las lecciones que para nosotros tiene esta experiencia. La primera es el monto. Me es muy común, por ejemplo, hablar con candidatos en Latinoamérica que me dicen, sí, tengo un problema fiscal, lo tengo que corregir, creo que puedo corregir 1 punto por año, entonces en 4 años de mandato por ahí puedo bajar un déficit de 4 a 0. Y digo, ¿por qué 1 punto por año y no 5 en un mes, ¿no? Entonces como que la gente se queda absolutamente choqueada, como diciendo, pero esto no. Bueno, eso es lo que hizo Javier Milei. Entonces nos invita Javier Milei a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Out of the box, a pensar quizás de una manera más creativa, más diferente. Por ahí Javier fue tocando temas que parecían tabú y que de repente los disolvió como pompas de jabón y no pasó absolutamente nada, ¿no? A veces un poco nuestras limitaciones están en nuestra mente y no verdaderamente en la realidad de lo que se puede hacer, y creo que Javier nos enseña que uno puede ser, se puede pensar quizás con más audacia, creo que es una buena palabra, respecto al equilibrio fiscal. Lo otro que fue muy interesante es que en general nos decían que si uno hace una corrección fiscal, en el caso de Argentina fue de 5 puntos del PBI, fue una caída del gasto público de 30 puntos, así como les digo, así medio como inmediata, nos decían vas a llevar a la economía a una recesión económica. Y eso a nosotros siempre nos pareció que era una idea totalmente descabellada, porque cada gasto que el gobierno hace es un impuesto que le tengo que cobrar a la gente para financiarlo. Los suizos esto, le digo, lo tienen muy claro. Entonces, en realidad, el ajuste no es bajar el gasto, el ajuste es subir el gasto. El ajuste es subir el gasto. ¿Por qué el ajuste es subir el gasto? Porque subir el gasto quiere decir que yo tengo que cobrar más impuestos para financiar ese gasto. Entonces, subir el gasto es ajustar a la gente. Bajar el gasto me permite bajarle los impuestos a la gente. Entonces, en realidad, claro, bajar el gasto es un ajuste para la política, pero para la gente es liberarle los recursos que vuelven a ellos para que la gente pueda decidir en qué gastar su propio dinero y no que sea un político el que decide en qué gastar su dinero. Entonces, yo no sé quién nos logró convencer que el ajuste era bajar el gasto. ¿Me siguen la idea de lo que estoy diciendo? Es exactamente al revés, ¿no? De hecho, por supuesto, hay economistas que ya lo habían trabajado esto, sobre todo economistas italianos, Alberto Alesino, Francesco Giavazzi. Ellos habían estudiado las correcciones fiscales en Europa y habían encontrado que las correcciones fiscales que se implementaban bajando el gasto eran expansivas. Claro que eran expansivas, porque cuando vos bajás el gasto, entonces bajás los impuestos que tenés que cobrar para financiar ese gasto. En Argentina, Javier bajó el gasto 5 puntos, bajó los impuestos 5 puntos. El impuesto más importante que bajó fue el impuesto inflacionario, porque parte de esa baja de gasto permitió bajar el déficit que se financiaba con emisión. Y eso, la inflación es un impuesto sobre todo a los más desfavorecidos, y eso permitió sacar a 12 millones de argentinos, ponerlos por encima de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, imagínense si... y la economía en el primer año, diciembre 24, comparado con diciembre 23, creció 6 puntos. Así que lejos de
esa corrección fiscal, esa baja de gasto, generar una recesión, generó exactamente lo contrario, ¿no? Y me parece que eso es una reflexión muy interesante, porque nos metieron en la cabeza lo contrario, y entonces ya tomamos eso contrario como una verdad revelada, cuando en realidad el resultado es lo opuesto. Y termino esta reflexión sobre lo fiscal con una cosa adicional, que es, también te quieren hacer creer, ¿quién te quiere hacer creer? Los políticos te quieren hacer creer, pues el gasto público es mucha plata para que gasten los políticos. Los políticos te quieren hacer creer que bajar el gasto es impopular. Yo digo, ¿cómo puede ser que bajarle los impuestos a la gente, porque bajar el gasto, bajarle los impuestos sea impopular? En realidad bajar el gasto es popular. Es impopular para la casta política, es impopular para los políticos, pero definitivamente es popular para la gente, y nos quisieron hacer creer durante 50 años que era exactamente lo opuesto. Javier Milei baja el gasto público 5 puntos, baja 5 puntos los impuestos que pagan los argentinos, baja el impuesto inflacionario y entonces tiene una elección de medio término con una revalidación total. Entonces, les dejo esas dos reflexiones. Bajar el gasto público es expansivo, bajar el gasto público es popular, bajar el gasto público es bajar impuestos, y es devolverle a la gente el dinero que es de ellos, que no es de los políticos, y así lo ve Javier. Así que me parece que ahí hay unas reflexiones muy interesantes. La segundo eje, que es un poco de lo que hablaba Rocío, que tiene más que ver con mi tarea puntualmente, es la idea de la libertad económica, la idea que los argentinos, pero esto creo que por supuesto aplica a todos los países del mundo, cuanto más libres somos, más cosas vamos a hacer, que nosotros en el mercado no estamos para dañar al otro, sino nosotros estamos en el mercado para servir al otro, porque uno va a ser exitoso en el mercado sirviendo, no dañando, pero también nos lograron meter en la cabeza que en realidad si estás en el mercado estás para dañar, y entonces por eso implica que tenés que regular y tenés que proteger y tenés que restringirnos. Ahora les voy a dar un ejemplo como bastante divertido que creo que va a ser el punto. Y nosotros tenemos exactamente la visión contraria, sumado al hecho que tenemos que reflexionar sobre por qué existen muchas de las regulaciones que existen, porque a veces nosotros tenemos la fantasía o la naivete de pensar que las regulaciones existen porque hay alguien que, pensando en el bien general de la sociedad, decidió que había que tener cierta regulación. Y eso me parece que es una cosa de una inocencia pasmosa, porque muchas de las regulaciones que existen no existen porque hay alguien pensando en el bien, sino porque hay alguien pensando en cómo hacerse un bien a sí mismo. Es decir, que muchas veces las regulaciones surgen de intereses que hacen lobby y que ese lobby usa al Estado como un vehículo para ejercer, digamos, ese poder de lobby y generar restricciones. Les voy a contar un ejemplo que lo ilustra de manera absolutamente extraordinaria, que es que nosotros, cuando ustedes, Argentina la ubican, ¿correcto? Si están acá es que saben de lo que estamos hablando, ¿okay? Y saben que Argentina es un país muy vasto geográficamente y con muy poca densidad poblacional, no tiene nada que ver con lo que podría ser un país europeo. Entonces, en Argentina estaba prohibido la provisión de Internet vía satélite, que si ustedes piensan un segundo es ideal para Argentina, porque uno tiene lugares muy remotos, muy inaccesibles, tiene un puesto rural que está a 60 kilómetros, 100 kilómetros, es imposible, no hay manera que tenga sentido mandar una fibra óptica a 100 kilómetros para atender a una familia. Entonces, Internet satelital es obviamente una manera de proveer Internet en Argentina, y sin embargo estaba prohibido. Ustedes dicen, ¿por qué estaba prohibido? ¿Cuál? No hubo ningún planificador central pensando en el bien del país para prohibir eso, sino que había proveedores de Internet en Argentina locales que habían hecho lobby al gobierno para que no hubiera competencia, habían prohibido la provisión de Internet satelital, ¿no? Entonces Argentina, lo que hace Javier Milei a los 10 días de llegar a la presidencia. Bueno, pero esperen, digo lo siguiente, el gobierno anterior, para suplir esa falta de Internet satelital, había desarrollado una empresa que se llamaba ARSAT, una empresa pública que tiraba fibra óptica, y había gastado $7.000 millones de dinero del contribuyente para generar esa red de fibra óptica, que por supuesto igual no iba a llegar a los lugares más remotos porque no iba a haber manera. ¿Qué hace Javier Milei? Tiene un enfoque totalmente diferente. Agarra ese papelito, lo rompe, al papelito que prohibía,
A las 2 semanas, varias empresas de Internet satelital empezaron a proveer servicios de Internet en Argentina. Por supuesto, el nombre más conocido, que ustedes lo conocen todos, es Starlink. Y hoy en Argentina 1 millón de personas tienen acceso a Internet a través de Starlink, sobre todo en el interior. En la ciudad de Buenos Aires está saturado, o sea, no hay más satélite, no hay más capacidad de satélite para absorber más clientes de Starlink, pero en el interior del país no es el caso, y hoy en Argentina estás en cualquier lugar de Argentina y tenés acceso a Internet, lo puedes poner arriba de un tractor, de una cosechadora, hotelería en los Andes, la producción minera, la gente se pone el aparato de Starlink en la camioneta, entonces tiene conectividad en cualquier lugar que va del país. ¿Cuánto dinero gastó el Estado en esto? 0. ¿Cuánto tiempo le tocó para que la infraestructura esté disponible? 0. Lo hizo simplemente con libertad económica y dejando que el mercado supla y ahorrándose los 7.000 millones. Si lo hubiéramos hecho en un principio, nos hubiéramos ahorrado los 7.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes en esta locura. Entonces me parece que es un buen ejemplo y de eso les puedo dar miles de ejemplos de lo que hemos hecho de generar libertad económica. Les doy un par de ejemplos más. Por ejemplo, hemos desregulado, así como Argentina es un país muy vasto, la comunicación. Ustedes acá, por ejemplo, tienen los trenes, ¿no? Porque tienen mucha densidad y en distancias cortas, pero en Argentina no tendría ningún sentido mover a la gente entre ciudades, porque tenemos densidades y ciudades mucho más chicas y distancias mucho más largas. Entonces el tránsito tiene que ser por avión. Entonces, liberado totalmente la actividad aerocomercial en Argentina, tanto es así que si ustedes tienen un avión de 6 plazas o de 19 plazas, vienen, nos piden, les autorizamos inmediatamente para que ustedes operen como una aerolínea para vuelos comerciales. Entonces, un montón de aviones que estaban parados en los aeropuertos hoy pueden empezar a volar comercial para proveer servicio a otras ciudades. Y hoy 1 millón de argentinos tienen acceso a un vuelo comercial a menos de 50 kilómetros que cuando Javier Milei llegó a la presidencia no existían. ¿Okay? Pero bueno, infinidad de ejemplos, podría estar horas y horas contándoles ejemplos de cómo la desregulación económica nos ha ayudado. Debo decirles una cosa y después ya voy a pasar a mi último punto, José Luis, y abrimos a la conversación. Uno de los motivos por los cuales a mí me ha resultado tan fácil, podríamos decir, o tan efectivo la agenda de desregulación, es por el accionar propio del presidente y por el uso de una herramienta extraordinaria que tienen los presidentes hoy que se llama X. ¿Ubican X? Todos ubican X, ¿ok? Yo estoy un poco adictivo, pero bueno, ya tiene efectos sobre la productividad. Entonces, ¿por qué digo que X es fundamental para el proceso de reforma? Porque supongamos que yo voy en Argentina, doy una conferencia y digo voy a desregular tal actividad económica. Claro, y siempre hay un interés del otro lado, ¿no? Hay siempre un interés que se ve afectado, porque como yo les decía, las regulaciones en general están armadas para generar barreras de entrada, para proteger ciertos sectores. Entonces eso inmediatamente está, ya los periodistas obviamente huelen el conflicto y entonces ¡pum!, ya va ahí como titular en el diario, ¿no? Y cuando sale en el titular del diario, Sturzenegger dijo que va a desregular tal sector, ¿qué hace el presidente? Ve el titular y lo retuitea, ¿no? Y dice bravo, o vamos, o nada, o simplemente lo retuitea. Entonces eso es muy interesante porque el lobby... ¿Ustedes juegan al truco acá? ¿Conocen el juego del truco? No, a ver. Entonces, tienen que ser argentinos para eso, no importa. Entonces, el lobby dice, pero acá el presidente ya se ha pronunciado respecto de esto. El MUS. ¿Y cuál el ancho de espada qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería el ancho de espada acá? ¿Hay una carta que mata a todas? Bueno, hay una carta que mata a todas, entonces cuando el presidente retuitea la desregulación, es mi carta que mata todo, porque el lobby que supuestamente tendría que pelear contra esa desregulación, entonces diría, bueno, pero si acá el presidente, ¿a quién le voy a hacer lobby? Si acá está el presidente, se ha pronunciado a favor de esto, entonces yo a veces le digo a Javier, vos, Javier es una persona que apoya muchísimo a sus ministros y es además muy, muy cálido él personalmente, pero digo, vos apoyándonos públicamente no solo nos empoderás, sino que es como que vos vas caminando delante nuestro abriéndonos el camino, ¿correcto? O sea, entonces yo puedo ir a avanzar atrás, pero avanzo porque vos me vas limpiando el camino, porque me vas sacando a toda la gente que me hubiera peleado estas desregulaciones
con tu apoyo, ¿no? Entonces me parece que ahí el rol del presidente es absolutamente central. Les cuento para finalizar, un colega mío en la Universidad de Harvard, un economista venezolano, se llama Ricardo Hausman, él decía que él le gustaba ir a un país y preguntar, díganme qué es nuevo de lo que está pasando acá. ¿Hay algo nuevo que está pasando en este lugar? Entonces, hay países donde él llegaba y nadie les decía que había nada nuevo. Y otros países donde le decían que hay un montón de cosas nuevas. Decía, los países del movimiento son esos países donde de repente vos encontrás que la gente te empieza a contar un montón de cosas nuevas que están ocurriendo, ¿no? Y yo siento que en Argentina están ocurriendo un montón de cosas nuevas, como no lo vi nunca en mi vida, porque si yo miro en retrospectiva los últimos 50 años, pienso que en Argentina de esas cosas pasaron dos, que fue uno fue por allá por los años 80, el desarrollo de la siembra directa, que nos aumentó nuestra productividad agrícola, nos permitió pasar de ser un país que producía 40 millones de toneladas de granos a ser un país que produce 150 millones de toneladas de grano. Y en la presidencia de Menem, con mucha participación de empresas españolas, hubo un revamping total de nuestra infraestructura en muchísimas áreas, ¿no? En electricidad, en energía, en telecomunicaciones, etc. Pero después como que no pasaba mucho en Argentina y ahora es extraordinario la cantidad de círculos virtuosos que yo estoy viendo, que están como destrabando cosas que son increíbles, entonces simplemente quiero comentarles eso. Que por supuesto se produce, porque si uno tiene un fisco sólido, entonces tiene derechos de propiedad sólidos, porque no tiene un gobierno que está desesperado por manotear plata de acá a allá y violar los derechos de propiedad. Y sin derechos de propiedad, ninguno de ustedes va a pensar en invertir en Argentina. Y nosotros además somos muy conscientes que Argentina fue el peor alumno de la clase durante muchísimos años, ¿ok? Y que recién lo único que hemos hecho nosotros es entregar el primer homework, ¿ok? O sea, no, ¿me siguen lo que estoy diciendo? O sea, 50 años, pues hacíamos lío, bochinche, nos portábamos mal, desaprobamos, bueno, ahora entregamos un homework, ¿ok? Entonces está bien, no es suficiente. Lo entendemos perfectamente, estamos totalmente tranquilos, solo lo que tenemos es un rumbo y lo vamos a mantener, y entonces un día después, bueno, ahora el 26 de octubre no solo entregamos un homework, sino que dijimos, no, y la verdad que queremos seguir entregando los homeworks. Eso, bueno, está bien, muy interesante. Bueno, tendremos que seguir entregando los homeworks y eventualmente ustedes se sentirán más o menos cómodos, dependerá también de la industria para volver a Argentina y volver a apostar a Argentina, pero eso somos totalmente conscientes. En Argentina se está produciendo, entonces déjenme contarle algunos de estos círculos virtuosos que veo. En Argentina se está produciendo un boom absolutamente extraordinario en el tema de energía. Ustedes saben que tenemos una formación Vaca Muerta, en realidad la descubrió Repsol hace muchísimos años. Tiene reservas de gas y petróleo, pero sobre todo gas. Yo diría, podemos decir, comparables con las de Qatar, o sea, son más grandes incluso que las reservas de gas de Texas, en gas no convencional. Por supuesto, para que eso se desarrolle uno tiene que tener derechos de propiedad, si no uno no va a hacer las inversiones que son necesarias hacer. Argentina exportó el año pasado unos 80.000 millones de dólares. En el año 2030 vamos a estar exportando petróleo, ni siquiera hablo del gas, que es lo grande, por 50.000 millones de dólares. YPF y Eni acaban de firmar un contrato para la exportación de gas natural. Entre el 2030 y el 2050 son exportaciones de 15.000 millones de dólares por año. Y esto recién arranca, o sea, son como los primeros retazos de lo que puede ser eso y de las inversiones que están viniendo. Así que nada, tenemos un boom absolutamente extraordinario en energía que nos va a permitir, yo les diría, duplicar las exportaciones en los próximos 10 años. Pero lo más interesante, acá, bueno, nuestros auspiciantes creo que son de energía renovables, es que a diferencia del petróleo, el gas es un combustible que es más difícil de transportar. El petróleo es un combustible tan fácil, es una fuente de energía tan fácil de transportar que un barril de petróleo te puede salir prácticamente lo mismo en Tokio que en Riad. Pero en el gas no pasa lo mismo, porque el gas para transportarlo hay que licuefaccionarlo, hay que llevarlo a 270 grados bajo cero, es costoso ese proceso, además tenés que mantenerlo mientras va el gas y no explota todo, y después tenés que, digamos, reprocesarlo, ¿no? Entonces un gas que en la cuenca neuquina se podrá inyectar a $2 o $2,50 en boca de pozo,
ese gas puesto en España va a estar en $8 o en $9. ¿Okay? Entonces, esto es interesante. Por supuesto, con energías renovables, que es todavía más difícil de transportar, se da más ese fenómeno, que es que cuando vos tenés estas dificultades de transportar la energía, en vez de ir a donde está la actividad económica, el petróleo, en vez de migrar de Arabia Saudita a Tokio y producir un desarrollo industrial en Japón, la industria tiene que ir a donde está la energía. Que era un poco, yo digo, como era, si ustedes, por ejemplo, ven un mapa de Nueva Inglaterra en la fin del siglo XVIII, ustedes verán que estaban todos las textiles, estaban todas distribuidas en Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Porque usaban el agua del río para mover los textiles. Entonces no podían estar todas en Boston, tenía que estar donde estaba el agua, entonces donde estaba el río, y tenías la actividad industrial toda desperdigada, porque era la actividad, iba donde estaba la energía. Entonces, el desarrollo de la energía en gas en Argentina va a generar un círculo virtuoso de desarrollo de la industria en Argentina, porque eventualmente un español va a decir, bueno, si Argentina es un país normal donde me respetan los derechos de propiedad y soy energético intensivo, ¿para qué voy a producir en España inyectando a 8 cuando puedo llevar los fierros y producir en Neuquén e inyectar a 2,5, ¿no? Y eso va a ser más competitivo a nivel... Entonces Argentina se va a convertir en el polo petroquímico, yo creo, más atractivo del mundo, se va a tener que convertir en el país mayor productor de fertilizantes del mundo. Entonces hay como un clivaje energía-industria. De hecho, Estados Unidos ha parado su desindustrialización a partir del gas de Texas, o sea que ese proceso me parece... Argentina, a su vez, Patagonia es un lugar extraordinario para las energías renovables eólicas. Entonces, digamos, hay una combinación ahí, me parece muy interesante. De hecho, hace un par de semanas, OpenAI comprometió una inversión de $25.000 millones para data centers, ahí que es un ejemplo de esto, ¿no? Es energía barata, entonces la uso acá. Y el otro, para mí, círculo virtuoso muy evidente que se está dando en Argentina es el de la minería. Ustedes saben que Chile exporta más de $50.000 millones en productos mineros, nosotros exportamos 4.000. Como yo siempre digo, hay dos hipótesis para eso. Una es que cuando Dios creó los Andes, estaba ahí, ¿no? Dios, y dijo, bueno, acá está el borde y vamos a poner todo el cobre y el oro de un lado y del otro lado barro. Sería una hipótesis que podríamos tener, para aquellos que son religiosos podrían albergar esa hipótesis. La otra es que hemos tenido un marco regulatorio que ha hecho imposible el ejercicio de la minería y hemos tenido un país con tan poco respeto por los derechos de propiedad que, por supuesto, la minería es una actividad intensiva en derechos de propiedad. Si uno no tiene buenas instituciones, porque la minería es hundir plata pensando que te van a respetar un contrato. Entonces, si un gobierno no puede pagar el bono que vence en 6 meses, ¿qué me va a cumplir un contrato a 30 años de cierta estructura tributaria? Entonces, por eso el presidente Milei hace tanto énfasis en la santidad de los derechos de propiedad y el hecho de esta estabilización sin afectar un solo derecho de propiedad. Bueno, entonces creo que hay una percepción sobre una mejora en los derechos de propiedad en Argentina. Eso ha hecho que haya muchísimo interés en la actividad minera en Argentina. Nuevamente, les digo, Chile simplemente nos da el parámetro. En 10, 15 años tendríamos que estar exportando lo mismo que ellos, unos $50.000 millones. Hablaba de que Argentina el año pasado exportó $80.000 millones. Pero el círculo virtuoso, ¿dónde se produce? Se produce que, por ejemplo, las mineras nos dicen, bueno, yo puedo venir, pero solo si tengo trenes, porque yo si no tengo trenes no hago nada, no puedo hacer nada con el material. Entonces, justo estamos privatizando el Belgrano Cargas, que es una serie de ferroviarias que tenemos hace muchísimos años en un estado no muy funcional, y entonces dicen, buenísimo, y cuando les contábamos la cantidad de dinero que había que invertir para poner estos trenes en funcionamiento, se mordían la lengua para no reírse, ¿no? Porque para ellos eran realmente números muy pequeños, con lo cual si nos volviéramos a juntar, si me inventaras el año que viene, José Luis, vamos a estar el año que viene, vamos a estar en el medio de un boom de inversiones en ferrocarriles en Argentina. La red ferroviaria se va a estar poniendo totalmente a punto, lo mismo un tren que va desde Buenos Aires a Neuquén, que es donde está Vaca Muerta, donde las empresas petroleras están diciendo yo comprometo carga para quien quiera tomar a operar este tren, con lo cual un pendiente que tenía Argentina hace 70 años, que era el desarrollo de su industria ferroviaria
para trenes de cargas, probablemente en un año y medio va a ser un panorama absolutamente diferente en Argentina. Y después, todas las economías regionales que, digamos, de alguna manera están en la traza de esos trenes, encuentran su problema de logística totalmente superado, ¿no? Así que, nada, estoy viendo un montón y podría seguir, por ejemplo, la industria forestal, el tratado que vamos a estar, lo que se está charlando con Estados Unidos para acceso al mercado norteamericano. En fin, uno va recorriendo Argentina y va encontrando como que de repente es como que nada, como que se despertó el país, ¿no? Y que empiezan a aparecer un montón de oportunidades y un montón de negocios que siempre estuvieron ahí, pero que nos faltaba esto, ¿no? Nos faltaba estabilidad, nos faltaba respeto de los derechos de propiedad. Y bueno, creo que las elecciones del domingo, nada, es una revalidación de que estas son las cosas que los argentinos quieren. Así que hemos entregado estos primeros 2 años, hemos entregado en tiempo todos nuestros deberes. Parece que el alumno quiere seguir y quiere apostar a esto, y me parece que todo esto es lo que nos hace ser tremendamente auspiciosos sobre el futuro de Argentina. Muchas gracias. Señor ministro, usted ha desregulado la norma del tiempo. ¿Me pasé mucho? Casi el doble. Pero le vamos a volver a invitar, porque es muy interesante escucharle. Usted ha insistido muchas veces en la necesidad de achicar el Estado. ¿Cómo deciden qué regulaciones o estructuras sobran y cuáles son indispensables para que el país siga funcionando con eficacia? En estos meses de gestión, ¿qué resultados concretos puede mostrar la desregulación en materia de inversión, empleo y eficiencia del gasto público en grandes números? Bueno, les daba ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 1 millón de argentinos con acceso a vuelos por la desregulación aerocomercial, desregulamos el mercado de alquileres, teníamos una ley de rent control, lo desregulamos, liberamos totalmente y el precio de los alquileres cayó 30%, 8 millones de argentinos. Hemos hecho cambios en transporte que han permitido bajar el costo del transporte 40%. En fin, podría seguir. Pero me parece interesante la pregunta sobre cómo nosotros elegimos qué hacer, ¿no? Y la verdad que nosotros empezamos a trabajar 2 años antes que llegara Javier a la presidencia. Hicimos un proyecto que era un poco las 2 pilas que mencionaba Rocío, que vio en mi oficina, que evaluamos todas las leyes de Argentina y las clasificamos en leyes que estaban ok, leyes que había que derogar y leyes que había que modificar. Entonces ahí teníamos un poco la columna vertebral de por dónde entrarle al proceso de desregulación. Pero por ahí les quiero contar una historia que es como la más que contamos, que es muy graciosa, que es que nosotros también escuchamos mucho. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a un programa de televisión en Argentina le pido a la gente que es víctima, ¿no? O sea, a las víctimas del Estado les pido, cuéntenme cómo el Estado les hace miserables sus vidas, ¿ok? Y la gente me escribe. Entonces les voy a contar una historia que es muy graciosa. Entonces me escribe uno y me dice, Federico, ¿me podés ayudar con mis sandías? Eso era lo que decía el mensaje. Entonces le dijo, escúchame, ¿qué problema tenés con tus sandías? Que no te salen buenas. No saben bien. Me dice, no, mis sandías están buenísimas. Me dice, de hecho exporto sandías, pero tengo el problema de que el SENASA, que es como el organismo que hace el control sanitario agrícola, me exige que las sandías yo las empaquete de una manera particular. Y tengo un problema porque mi cliente afuera no quiere ese paquete, sino que quiere otro paquete. Entonces le digo, hace 10 años estoy peleando con el SENASA diciéndole, déjeme empaquetar las sandías como quiere mi cliente afuera. Me dice, porque no es plutonio. O sea, son sandías, ¿ok? Si me permiten, ¿a quién carajo le importa? No sé si tienen esa palabra ustedes acá. ¿A quién carajo le importa cómo yo empaqueto la sandía? Hice imposible, ¿no? Entonces, me dice, entonces al final, como hace 10 años que no logro resolver este problema, lo que hago es empaqueto las sandías como me pide el SENASA, porque si no, no me autorizan la exportación. Y entonces cuando el barco sale de puerto, a los 100 metros le pido que pare,
mando 60 ñatos a subirse al barco, rompen todos los paquetes y vuelven a empaquetar como quiere mi cliente afuera. ¿Okay? Y yo le digo eso, ¿what? Y entonces le digo a mi equipo, esto tiene que ser real, porque si me lo quiero imaginar, no me lo puedo imaginar. O sea, este nivel de absurdez no me lo puedo imaginar, entonces tiene que ser real. Y entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que lo que el tipo me había hablado era la punta, ¿vieron la punta del témpano? ¿Vieron que el témpano está 10% arriba del agua y el 90%? Bueno, empecé a descubrir el 90% que estaba abajo. Todas las frutas en Argentina tenían una paquete de cosas de los militares. Los militares, por ejemplo, tenían la idea de que vos, Argentina, solo podías exportar el producto premium. Entonces un productor de ajo me decía que hay un tipo del SENASA que le medía el tamaño de los ajos. Si la cabeza de ajo era chica, no le permitía exportar. Me dice, yo exporto a Corea para hacer puré. No importa el tamaño de la cabeza de ajo. Pero no le permitían. Y digo, cuando llegó Milei había 70% de niños pobres y teníamos un funcionario del Estado midiendo el tamaño de las cabezas de ajo desde el año 83. Entonces teníamos una persona del gobierno te tenía que decir cuándo podías empezar a cosechar tus sandías, tus uvas, tus peras, tus manzanas. Bueno, y entonces le digo a la gente, imprímanme toda la regulación de frutas. Entonces me imprimen toda la regulación de frutas, era una cosa así, 1,5 kilos de papel. Yo digo, bueno, tenés que sacar un doctorado en literatura primero y después te haces productor de manzanas, porque para leer todo esto, o sea... Y entonces dije, ¿cómo hago para resolver esto? Y entonces hice una cosa totalmente radical que fue, hablé con el de SENASA, le digo, decime, ¿qué tendría que hacer el Estado en frutas? En ese pila de 1,5 kilos de papel, hasta te medían el tamaño de la canilla de los vestuarios. ¿Ok? Entonces el tipo me dice dos cosas, me dice, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, que necesito saber quién produce qué, porque si hay una peste... Yo necesito poder trabajar con los productores para contener la peste. Perfecto. Y después lo otro que tenemos que hacer es dar los certificados fitosanitarios de exportación, porque yo no puedo mandar un producto contaminado a España, porque donde lo abren, ven que está contaminado con alguna mosca o lo que fuere, cierran el mercado argentino hasta que puedan verificar, auditar, etc. Entonces puede ser tremendamente costoso. ¿Algo más? No, nada más. Perfecto. Yo veía la pila de 1,5 kilos atrás de papel, nada más, ¿estás seguro que nada más? No, nada más, listo. Entonces escribí una norma que era de básicamente 2 artículos. La emisión del fitosanitario y básicamente que te tenías que registrar y decirle simplemente al SENASA, estoy acá, produzco peras. Entonces pasamos de 1,5 kilos de papel a 80 gramos de papel. O sea que más o menos eliminamos el 95% de las regulaciones por kilo, ¿viste? Porque no, si nos ponemos a leerlas no podríamos hacer la cuenta. Bueno, y eliminamos todas esas restricciones y hoy tengo en mi oficina, no sé si te la mostré, Rocío, tengo una estatua que me mandaron los productores de sandías. Me llaman el Messi de las sandías, ¿no? Y entonces estoy yo con la camiseta de Messi, con una sandía, me hicieron una escultura. Y nada, entonces son como ejemplos de lo tremendamente absurdo, cómo nos dejamos atosigar de regulaciones que realmente no tienen sentido. Entonces, José Luis, a tu pregunta de cómo lo hacemos de esa manera, lo hacemos escuchando a la gente que nos dice, lo hacemos con ese trabajo que hicimos de 2 años, de hacer ese panóptico de todas las leyes para entender dónde estaban como diría, ¿no? Los pain points, ¿viste? Que dicen las que hacen negocios. Y lo último que miramos, para terminar la respuesta, es los diferenciales de precios. O sea, si yo tengo un producto que en Argentina se vende al mismo precio que en España, digo, bueno, qué sé yo, tan mal no estaré, no habrá tanto para hacer acá. Ahora, si un juguete Lego se vende en Argentina y es el valor más alto en todo el mundo, digo, acá tengo un problema. O si veo que los medicamentos en Argentina valen 5 veces lo que valen en España, 20 veces lo que valen en India, digo, tengo un problema acá. Entonces, los diferenciales de precio también son como un indicador de por dónde tengo que ir. Una de las reformas que usted ha destacado es la de la eliminación de barreras para el Internet satelital y la apertura de la plataforma Starlink de Elon Musk, como ejemplo de regulación obsoleta.
¿Cómo evalúan ustedes los posibles efectos negativos de una desregulación demasiado acelerada, por ejemplo, sobre competencia, controles sectoriales o derechos de los ciudadanos? A mí me parece una pregunta interesante porque yo lo que veo con los burócratas es que toda regulación es un trade-off entre riesgo y retorno. Y cuento yo la historia, no sé si han leído la biografía de Elon Musk, la de Isaacson, se las recomiendo, que es espectacular. Y entonces hay una escena muy impresionante que es cuando estaban empezando con SpaceX. Y entonces uno de los ingenieros le dice, bueno, para tirar los cohetes tenemos que hacer este test y este test, ¿no? Entonces Elon Musk dice, qué interesante, me gustaría saber quién es el ingeniero que ha propuesto estos tests, así procedo a su despido, ¿ok? Porque no veo ninguna necesidad de hacer todos estos tests. Entonces alguien así todo asustado levanta la mano y le dice, no, Elon, el problema es que el que lo pide a esto, justo está acá Elon, entonces dice, el que ha propuesto esto es NASA, que es justamente los que nos están pagando los cohetes, ellos nos piden que hagamos estos tests. Entonces ahí se agarra la cabeza y dice, ahora entiendo por qué estos pibes, los cohetes les salen 10 veces más, tardan 10 años más, pesan 10 veces más y no vuelan. Porque, claro, si vos querés que... NASA tiene una frase que dice, failure is not an option. Entonces, ustedes nunca harían un business plan donde failure is not an option, porque sería demasiado caro hacer un business plan donde failure is not an option. Tendrían que tener tantos reaseguros que matarían el plan. Entonces, ciertos riesgos siempre hay que correr. Entonces, yo veo, ¿por qué traigo a colación esta referencia? Porque veo que en mi discusión con los burócratas, el burócrata tiene una imaginación que supera a Borges, supera a Cortázar, supera a Gabriel García Márquez, supera a Saramago, en todas las cosas terribles que van a pasar si dejas que la gente sea libre. ¿Ok? Pero no hay absolutamente, no está sobre la mesa puesto todas las cosas que vos destruís y que no van a nacer y que no van a ocurrir, producto de todas esas cosas que vos ponés para cubrir esos riesgos que ni siquiera sabés si existen, que es como todos esos backups que le quería poner la NASA a los cohetes de Elon Musk. Yo a veces doy un ejemplo que es que cruzar la calle es algo muy peligroso, porque hay gente que muere cruzando la calle, ¿correcto? Sin embargo, eso no es óbice para que prohibamos a la gente cruzar la calle, ni tampoco es óbice para decir que no haya acá como lo llaman las cebras, paso de cebra, o sea, no, prohibamos los pasos de cebra y reemplacémoslos por puentes, que la gente en cada paso de cebra hagamos, entonces ahí vamos a estar seguros que nadie va a morir cruzando un paso de cebra. Entonces, pero el costo, se entiende, ¿no? O sea, el costo-beneficio no da. Ministro. Sí, pero digo, esta discusión que es muy obvia con el paso de cebra, no es para nada obvio en el resto de las discusiones. Entonces es como que se carga la regulación de protecciones de cosas que no sabemos si existen. Entonces lo que digo, José Luis, para terminarte la frase, porque ya veo que me querés cortar, digo, nos tenemos que animar a tomar ciertos riesgos, como nos tenemos que animar a que haya pasos de cebra, y van a pasar cosas absolutamente increíbles. Y si existe algún problema, ya llegará el momento de identificarlo y resolverlo en ese momento, pero no matarlo antes de que arranque, porque es demasiado lo que estamos destruyendo producto de esa regulación. Perdón. Yo no tengo motosierra todavía. Bueno, sí la tengo, pero no la tengo aquí. La sintonía entre don Javier Milei y el señor Donald Trump ha sido uno de los titulares internacionales tras las elecciones legislativas. Aquí se ha hablado del ticket electoral Milei-Trump. ¿Cómo interpreta usted esa afinidad desde el punto de vista económico y de la agenda de desregulación? ¿Creen realmente que Trump puede convertirse en un socio estratégico para la apertura económica y el reposicionamiento internacional de Argentina? ¿Puede esta cercanía con Washington servir para que Argentina se diferencie del resto de los países de la región, donde predominan modelos más intervencionistas o proteccionistas? Marina Artusa, del diario Clarín, le pregunta qué factibilidad real existe de desplazar a China de Argentina y de la región, según pretende
o pidió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué opina de los cambios en el gabinete? Bueno, ahí me mareaste porque me cambiaste. Agarramos la primera pregunta, que es lo de Trump. La primera pregunta, que es lo de Trump. Pues después me preguntaste de China y después me preguntaste del gabinete. Entonces, sí. ¿Cuál de las tres crees que...? Pues después me retás que hablo mucho. Sírvase, sí. Sírvase. Vamos, sírvase. Trump, respuesta, sí. ¿Querés que diga un poquito más? No, a ver, la respuesta es sí, porque la pregunta era si, digamos, hay un acuerdo estratégico, hay una alianza que es perdurable, y yo creo que sí, porque no solo por la afinidad personal que hay entre Trump y Javier Milei, sino porque creo que geopolíticamente y estratégicamente Argentina pasa a ser un socio muy relevante y muy confiable de Estados Unidos en la región. Javier Milei desde el primer momento ha tenido un alineamiento en su política internacional clarísima, que ha sido con Occidente, y Occidente para él es básicamente Estados Unidos e Israel, y creo que él ha sido, así como ha sido tan contundente con lo del superávit fiscal, ha sido igual de contundente con su política internacional, y creo que eso es lo que lo hace un socio confiable a Argentina de Estados Unidos. Y los socios confiables hacen esto, ¿no? Buscan oportunidades para mejorar, tener mayor integración comercial, mayor integración financiera, ayudarse mutuamente. Me parece que eso es lo que hemos visto hasta ahora y me parece que seguramente vamos a seguir en ese sendero, no tengo absolutamente ninguna duda. Así que eso... Trump, respecto a las negociaciones comerciales, no puedo decir mucho porque estamos en un proceso de conversaciones con ellos. Es un proceso de conversaciones donde, como ya lo hemos dicho, creemos que van a aparecer oportunidades muy interesantes para varios sectores productivos a partir de esa integración con Estados Unidos, pero nada, lo voy a dejar ahí porque tenemos un acuerdo de confidencialidad de ellos y no soy yo la persona que tiene que anunciar, digamos, las características de eso, ¿no? Y tampoco tengo mucho para decir de los cambios en gabinete, que son un resorte, por supuesto, exclusivo del presidente de la Nación. Se han producido varios cambios en el gabinete en Argentina después de las elecciones y todavía faltan más, ¿no? Porque tanto Luis Petri, que es el ministro de Defensa, como Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, van a asumir sus bancas en el Congreso a partir de diciembre. Pero bueno, los gobiernos son así, ¿no? Son objetos, digamos, que van moviéndose en el tiempo y puntualmente la elección de la cual que se concretó ayer de Diego Santilli, no sé si lo conocen, que es como ministro del Interior, es una persona, me parece, muy apropiada para la tarea que nos viene por delante, que es impulsar las reformas de Argentina, para impulsar las reformas en Argentina ya más de fondo, como hemos hablado de la federalización del trabajo o la reforma tributaria. Uno necesita conseguir mayorías en el Congreso. Después de esta elección imagínense que nosotros veníamos con 30 y pico de diputados y ahora tenemos un bloque bastante homogéneo de más o menos 112 diputados, así que imagínense lo que ha sido el progreso para el gobierno en su representación en el Congreso, pero la mayoría, por ejemplo, en Cámara de Diputados son 129 diputados, así que para poder llegar a esas mayorías y poder llevar adelante las reformas se necesita, digamos, esa apertura al diálogo y a la escucha que permita aunar esas voluntades para llegar a esas mayorías, que déjenme decirles que sí lo logramos hacer en el primer año de gestión, porque en el año 2024 nosotros sacamos leyes importantísimas como la ley Bases o la propia ley que cambió el sistema electoral, de lo cual hablé al principio, y lo hicimos con 30 y pico diputados, ¿no? O sea que tenemos mucha voluntad de diálogo, ahora eso está mucho más al alcance de la mano, pero me parece que Diego Santilli es la persona absolutamente apropiada para llevar adelante esas negociaciones, así que lo veo todo muy, muy bien. Las empresas españolas fueron durante años de las principales inversoras en Argentina. Algunas, como Repsol o Telefónica, tuvieron experiencias complejas bajo el kirchnerismo. ¿Qué ha cambiado hoy para que esas compañías puedan operar con previsibilidad y seguridad jurídica? ¿Qué mensaje enviaría, señor ministro, a las empresas españolas que ya están presentes en Argentina
y que durante años convivieron con inestabilidad regulatoria o con controles cambiarios excesivos. ¿Y qué mensaje mandaría usted a aquellas compañías que aún no están en el país? ¿Qué garantías ofrece hoy el Gobierno argentino para atraer nueva inversión extranjera? Y también le preguntan, lo hace Marcelino Gago, a pesar de lo ocurrido con YPF, ¿usted cree que es posible la vuelta de Repsol o que vaya alguna empresa petrolera o gasista española a explotar sus recursos? Bueno, me parece que es una pregunta totalmente válida y creo que en algún sentido en toda mi presentación traté de hablar de eso, ¿no? O sea, hice varias referencias a que hemos sido el peor alumno de la clase mucho tiempo y me refiero a este tipo de inseguridad jurídica a la cual muchas empresas españolas, que también lo mencioné, en los años 90 fueron responsables de una revamping total de nuestra infraestructura en nuestro país, fueron sometidas, ¿no? Y creo que nosotros, el proceso de revertir eso no es simplemente pararse delante de un podio y decir vengan, que ya cambió todo, sino es un proceso. Y es un proceso donde nosotros tenemos que, ahora la parte la tenemos que cumplir nosotros. Es un proceso de mantener un rumbo, mantener el equilibrio fiscal, completar el proceso de la estabilización económica para llevar a los niveles, digamos, de inflación, por ejemplo, que tiene cualquier país desarrollado del mundo. El progreso ha sido extraordinario porque heredamos una inflación del 210% y hoy esa inflación está más o menos entre el 25 y 30% anual, así que, pero todavía nos falta una parte del proceso. Y nos falta esto que dice el presidente, que es respetar los derechos de propiedad y demostrar que lo podemos hacer y que lo podemos sostener en el tiempo. Y ustedes son los que están evaluando ahora y están viendo eso y entendemos que eso lleva un tiempo y que entendemos que eso lleva muchos pasos y les queremos decir que no estamos apurados, no estamos ansiosos, entendemos que nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte de demostrar que Argentina cambió y cuando ustedes se sientan cómodos para hacerlo, lo irán haciendo. Y yo creo que va a ir cambiando, ¿no? O sea, hay como actividades, por ahí son más fáciles de entrar y de salir, y entonces son las primeras que vendrán y después vendrán las otras. Nosotros vamos a hacer nuestros deberes. Creo, repito, ya lo dije varias veces, pero creo que creo que para ustedes es muy interesante el espaldarazo que el propio pueblo argentino le dio a este proceso de reforma, porque ya habla de un proceso que no es solo impulsado por el gobierno, sino que es sostenido y apoyado por el conjunto de la sociedad. También mencioné que el cambio del régimen electoral le baja el peso electoral al kirchnerismo, yo digo en el largo plazo, ¿no? O sea, nosotros al kirchnerismo lo llamamos riesgo Cuca, ¿okay? Si me permiten la expresión, ¿okay? Riesgo Cuca, porque le decimos los kirchneristas, le decimos Cuca. Entonces, el riesgo Cuca no solo cayó en el corto plazo por el resultado electoral, sino que cayó en el largo plazo, porque parte de eso que ellos mostraban en realidad era cómo ellos manipulaban el régimen electoral y eso no va a ser posible en el futuro, ¿no? Entonces, nada, son todos pequeños pasos, estamos con los brazos abiertos, pero entendiendo que para que vuelva a haber confianza en Argentina, nosotros tenemos que demostrar que hacemos las cosas bien. Y las vamos a hacer bien, y vamos a seguir en ese camino, y entonces un día uno se animará y veremos cómo va, y después se animarán otros, y yo creo que va a ser un proceso que va a ser más rápido de lo que todos pensamos, pero nada, no es un proceso para nosotros para acelerar, es para nosotros focalizarnos en nuestro trabajo. Cuando acabe su trabajo, ¿qué le gustaría hacer en Argentina? Cuando acabe mi trabajo, sí. Y disfrutar de mis hijos. Porque yo les digo lo siguiente, ¿por qué estamos nosotros en esta tarea? Y yo hago referencia a porque yo ya tengo 60, así que ya. Y como dijo Rocío, he hecho un montón de cosas. Así que, no sé si una película la vieron, una película que se llama El Núcleo, hace 15 años más o menos. Entonces la historia de la película es que deja de girar el núcleo de la Tierra. Entonces, como desaparece el campo magnético, bueno, va a desaparecer la Tierra va a desaparecer como lugar habitable. Entonces tienen que mandar una expedición al centro de la Tierra a hacer como unas explosiones nucleares para ver si pueden hacer. ¿La vieron? ¿Algunos la vieron? La película de Hollywood. Termina todo bárbaro, qué sé yo, pero no importa.
a lo que voy es lo siguiente, cuando van entrando, entonces claro, hacen una misión de científicos y cuando van entrando con la nave hacia el centro de la Tierra, uno de los científicos dice, qué tremendo peso tenemos sobre nuestras espaldas, de salvar a 6.000 millones de personas. Y había un científico francés, ahí vieron estos franceses que están como ya más allá del bien y el mal, ¿no? Y entonces el francés le dice, a 6.000 personas yo acá no estoy para salvar a la humanidad. Entonces todos lo miran como diciendo, pero ¿qué haces acá? No, yo no, la humanidad no. Yo acá vine a salvar a 2 personas, a mi mujer y a mi hijo. Entonces eso es por el motivo que nosotros estamos haciendo todo esto. Estamos haciendo todo esto porque no queremos que vuelva a darse eso que se dio en los 10 años previos a Javier Milei, que es que 2 millones de argentinos se fueron, y se fueron los hijos de los más desfavorecidos, se fueron los hijos de la clase media, se fueron los hijos de los más pudientes. A ver, en esta salón estoy seguro que hay un montón de argentinos que se han ido como parte de ese proceso. Ministro, ¿qué papel imagina para España dentro de la estrategia de inserción internacional que promueve el presidente Milei? ¿Puede convertirse en un socio político y económico preferente dentro de Europa? ¿O mientras esté el señor Sánchez al frente de nuestro gobierno, caben más bien pocas expectativas? Daniel del Sol, de Servimedia, le pregunta cómo está la relación entre el gobierno de Argentina y de España, por lo que usted conoce, y qué diferencias ve entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Ayuso. A ver, yo no me voy a meter en temas de política española. Argentina está abierta para todas las empresas y todas las personas que quieran venir a invertir. Absolutamente que la orientación política del gobierno del cual vienen tiene absolutamente ninguna relevancia para nosotros. Y además nosotros somos liberales, ¿no? Y creemos muchísimo en la diversidad de ideas, en el debate de ideas. Javier es un debatidor nato. No tenemos la misma orientación, obviamente, pero respetamos que cada país elige la orientación que quiera elegir y está todo bien con nosotros. Sí, Javier Milei es una persona absolutamente apasionado por las ideas de la libertad, es un convencido que la libertad es el mecanismo para generar prosperidad en el mundo. Es una persona absolutamente apasionada por llevar las ideas de la libertad, demostrar que la libertad en Argentina funciona y ojalá que también sea, a ver, nosotros no hemos sido modelo de nada para nadie, ¿correcto?, en los últimos 50 años, pero quién sabe si esas ideas de la libertad, si permiten transformar a Argentina, terminen siendo, digamos, algo que otras sociedades puedan, en la medida que les quepa, verse reflejadas y encontrarlas como algo interesante como para explorar. Así que adelante con todo el mundo. La relación con España es obvia. A ver, el 35% de la inmigración argentina fue española, tenemos lazos, o sea, ustedes caminan por Buenos Aires y ven las mismas caras que ven en Madrid, culturalmente, el idioma. Entonces, claramente Argentina y Latinoamérica en general me parece un vehículo absolutamente obvio para el desarrollo y la expansión de las empresas españolas en el resto del mundo y nada, allí los estamos esperando que podamos demostrar que somos mejores que lo que fuimos en el pasado. El presidente Milei ha sido muy crítico con el Mercosur, al que considera un bloque más político que económico. Le preguntan si cree que el Mercosur, en su formato actual, es compatible con la agenda de desregulación y apertura global que impulsa usted. ¿Cuál debería ser la posición de Argentina frente al acuerdo Mercosur-Unión Europea? Sí. Le pregunta José Ignacio Salafranca, que fue embajador de la Unión Europea en Argentina, si piensa que se podrá firmar a principios de diciembre y si existe el riesgo de que Argentina abandone el Acuerdo de París. Con respecto al tratado de Unión Europea con Mercosur, el presidente Milei es un gran defensor, un gran impulsor. Yo creo que para nosotros sería un cambio radical porque mucha de nuestra estructura industrial para mí es como parecida a la italiana, ¿no? Vieron que los italianos tienen esas empresas que son de tamaño medio, pequeño, pero que son muy creativas, muy de nicho, que se insertan dentro de una cadena productiva europea de bienes de valor agregado. Tenemos la misma creatividad y la misma capacidad para generar
ese tipo de desarrollo industrial en Argentina, pero claro, necesitamos integrarnos de una manera más orgánica dentro de esa cadena de producción que es la europea, ¿no? Así que creo que están dadas las condiciones para avanzar con eso después de muchos años. Se han ido dando pasos sucesivos, pero me parece que sería como extraordinario ese avance para Argentina. Creo que también sería muy conveniente para la Unión Europea. Con respecto al Mercosur, decir que es incompatible, etcétera, son palabras como me parecen muy tajantes y muy fuertes que no quiero usar, pero sí les puedo comentar que a mí me pasa, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que les conté del ajo? Porque nosotros, por ejemplo, en todo lo que es fruta, sacamos toda la regulación que tenía que ver con la calidad. Pero nosotros dejamos solo la regulación que tenía que ver con la sanidad. Porque la calidad es una cosa que la marca el mercado. O sea, ¿qué tiene que el Estado decir si una pera es grande o chica? Ya el consumidor dirá si quiere la pera grande o chica y el productor tendrá que adecuarse. Pero, por ejemplo, el Mercosur tiene un montón de regulaciones de calidad, ¿no? Entonces, yo saco por un lado y después viene el SENASA y me dice, sí, Federico, pero acordate que el Mercosur nos pide que tengamos la regulación de calidad. Entonces, creo que sí tenemos un trabajo por delante muy, muy grande con el Mercosur, que es a nivel de las áreas técnicas para llevar el proceso de regulación al Mercosur en general, ¿no? Así que, pero nada, tengo mucha confianza que ese proceso se va a poder hacer exitosamente. Jorge Sicilia, del BBVA, le da la enhorabuena por los resultados de las elecciones intermedias y le pregunta si es el tipo de cambio efectivo real apreciado un impedimento para el desarrollo económico sectorial de aquellos sectores sin la ventaja competitiva del precio de la energía. ¿Es alcanzable en un tiempo razonable el nivel de productividad necesario o será Argentina un ejemplo de enfermedad holandesa? Sí, bueno, una cosa que sí vale la pena, que no la periodista que me pregunta no tenía por qué saberlo. En general yo no hablo de los temas de macroeconomía, no hablo de temas de tipo de cambio, no hablo de temas de política monetaria, no hablo de temas tributarios por una cuestión, no porque no tenga una opinión, sino me parece que esas son competencias del ministro de Economía. Y en un equipo es bueno que cada uno trabaje en su zona, ¿no? Correcto, de la cancha, sobre todo porque en estos temas es muy importante que haya una voz única, articulada, etcétera, con lo cual yo no contesto preguntas sobre eso, pero lo que sí puedo decirles es que, yo les comenté que Argentina exporta 80.000 millones de dólares y les dije que en el año 2030 va a estar exportando 50.000 millones de dólares de petróleo. Y que después viene el gas, y que la minería, que los chilenos exportan 50.000 millones, nosotros 50.000, entonces tenemos 50.000 millones de dólares para crecer en exportaciones de minería. Entonces Argentina va a un proceso en los próximos 10, 15 años, si se mantiene el equilibrio fiscal y si se mantiene el respeto por los derechos de propiedad, que va a ser de Argentina, va a tener un boom exportador, ¿no? Y el boom exportador, en términos, ya lo sabemos esto, cualquier país que tiene un boom exportador, eso afecta el tipo de cambio real de equilibrio, tiende a apreciar el tipo de cambio real de equilibrio, lo cual va a implicar un desarrollo gigantesco del sector servicios en Argentina, que en general es muy bueno para el empleo, porque el sector servicios es mucho más empleador que el sector transable en muchos casos, y ese es un proceso estructural en el cual Argentina me parece que está claramente lanzado, ¿no? Así que simplemente la pregunta sí la pondría en el contexto de este desarrollo general que estamos teniendo del potencial exportador de Argentina, sin hablar de lo que hablé de OpenAI, sin hablar de la industria forestal, sin hablar del potencial de la industria farmacéutica en términos de exportaciones, sin hablar del potencial en acero y aluminio, porque piensen, por ejemplo, que el aluminio también es una industria que se fundamenta en el acceso a energía barata, ¿no? Entonces también, así como yo les decía, que vamos a ser el productor más grande del mundo de fertilizantes y de petroquímicos, también en aluminio vamos a tener una ventaja competitiva. Entonces, toda la discusión sobre el tipo de cambio real me parece que hay que enmarcarlo dentro de ese desarrollo del sector transable que está viviendo Argentina. Pedro González, de Atalayar, dice, aunque las urnas han consagrado las políticas liberales del presidente Milei, ¿no cree que la nostalgia por las ayuditas clientelares pueden resucitar el populismo kirchnerista? Bueno, es una extraordinaria pregunta esa. Es la pregunta,
porque Argentina tiene un sistema de status quo, ¿no? Tiene un sistema de intereses creados. Yo a veces digo que Argentina es muy, en la superficie luce muy inestable, pero en su estructura básica de poder es muy estable. O sea, si uno mira, por ejemplo, los sindicalistas argentinos, son las mismas personas hace 40 años. No estoy hablando de que hay un sindicato de camioneros que es fuerte. Estoy diciendo que la persona que dirige el sindicato de camioneros es la misma persona hace 40 años. Ahora está 40 años más viejo, ¿no? Y si uno, por ejemplo, hace una foto de los empresarios de Argentina hace 20 años, por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, que es la asociación de los empresarios más grandes, y sacáramos una foto hace 20 años y la traemos ahora, vamos a ver que están prácticamente todas las mismas personas. Entonces, Argentina tiene una estructura de poder que es una sociedad de status quo, que ha logrado generar esa arquitectura legal, que es la que yo trato de desarmar, que ha generado privilegios. Por eso nosotros a veces decimos que en Argentina el problema no son los ilícitos, que también lo son, por supuesto, lo podrán ser, sino los lícitos. El problema son los lícitos, porque esta estructura de poder a través de la arquitectura legal ha generado estos privilegios y tiene un brazo ejecutor, ese status quo tiene un brazo ejecutor que es el Partido Peronista. Por eso yo digo, el Partido Peronista es el partido conservador de Argentina. Sería como el Luis XVI en la Edad Media, ¿no? Y los sindicatos serían como la Iglesia y los empresarios prebendarios o cortesanos serían los terratenientes. ¿Okay? Entonces, y Javier Milei es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tenemos que quebrar esa estructura y quiero decirles que esos privilegios que se han construido en esa estructura no va a ser tan fácil, o sea, la gente no los va a largar libremente sin dar una batalla, ¿no? Y por supuesto que lo hemos ido haciendo estos 2 años y hemos ido avanzando, pero por ejemplo nosotros ahora avanzamos sobre un proceso que a mí me gusta llamarlo de federalización de las relaciones laborales, porque Argentina tiene un sistema laboral donde hay una paritaria nacional que define el salario para toda la nación y eso hace que ciertas áreas queden, digamos, fuera del mercado de trabajo y tenemos que federalizar esa. Bueno, eso, por supuesto, no va a ser una batalla tan, digamos, va a ser una discusión intensa, ¿no? Y así que nada, sí, me parece que el status quo va a pelear para preservar sus privilegios, pero creo que no podemos tener más que un presidente con una convicción tremenda por digamos, desarmar ese sistema. Ustedes saben que Javier hizo campaña en contra del sistema de la casta, porque los argentinos estaban, si me permiten un término un poco coloquial, estaban podridos de pagarle los privilegios a esas castas. Entonces eligieron a alguien que dijo, voy a luchar, y ahora el pueblo argentino revalidó esa lucha, tenemos una mayor representación parlamentaria, así que bueno, vamos a seguir avanzando en esa pelea, pero me parece muy pertinente la pregunta, porque sí, va a haber como una resistencia, a la gente no le gusta largar los privilegios y las rentas a las cuales se acostumbraron durante 50 años. Pero nada, convicción, coraje, apoyo, me parece que son los ingredientes centrales que tenemos en este momento para dar esa batalla. Siento no poder hacerle cantidad de preguntas que me habían llegado, finalizamos con esta, si le parece. ¿Cómo imagina el papel de Argentina en este nuevo contexto global en el que busca integrarse a las economías más abiertas del mundo? Y mirando hacia adelante, ¿qué indicadores considera claves para medir el éxito de esta transformación del Estado argentino, de la que usted es protagonista esencial por delegación del presidente Javier Milei? Bueno, a ver, Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Parte de esa arquitectura legal hizo de Argentina... A ver, que Argentina sea el país más cerrado del mundo no vino de un repollo. Eso fue fuerzas, digamos, de lobby que nos llevaron a ese lugar. Así que el crecimiento económico, la apertura económica, la reducción de la pobreza, son todas variables que me parece que claramente, por supuesto, la consolidación de la estabilización. Fíjense qué loco, ¿no? Que no lo puse primero. Si hubiera estado dando esta charla hace un año, sería lo primero que hubiera dicho, pero ya es tanto, por ejemplo, los argentinos hoy ya no están ya prácticamente la inflación no aparece como una preocupación dentro de o ha bajado mucho en el ranking de las preocupaciones de los argentinos. Fíjense que lo menciono cuarto, quinto, pero les diría, vuelvo a lo que ya reiteré varias veces. Hace el año pasado, volviendo a la conferencia de IDEA con el presidente, estaba yo ahí mirando Twitter
y sale una encuesta donde dice cuántos de nuestros jóvenes querían irse o no del país. Y entonces en esa encuesta salía que el 80% de los jóvenes no quería irse del país. Ya ha entrado casi un año el gobierno de Milei, cuando quizás un año anterior el 80% de los jóvenes te decía que se quería ir del país. Entonces y me dice Javier, y con esto te contesto, José Luis, me dice Javier, Federico, hemos bajado la inflación, la economía está volando, hemos hecho todos estos cambios, pero de todas las variables que tenemos, esta es la que más me importa, el que nuestros hijos se quieran quedar acá y que los argentinos elijan a Argentina como el lugar donde construir su futuro. Así que eso es, ese sería para mí la variable más importante a considerar que marcaría el éxito de la gestión. Muchas gracias. Un momento. Si bancás a Javier Milei, suscribite, dale like y compartí.